Saludo a todos mis hermanos con la paz del Señor. Antes de compartir el mensaje, permítame primero presentar nuestras Navidades. Ya van llegando, ya se van acercando, ¿sí? Tanto acá adelante como nuestro rinconcito navideño ahora. Es un tiempo precioso el de la Navidad, no por el entorno comercial tristemente que se le ha dado, no sé si desde siempre o en los últimos siglos, pero al considerar que estamos conmemorando, celebrando la venida en persona, en carne de nuestro Señor Jesucristo a cumplir un plan redentor, es digno de ser celebrado, ¿sí? Obviamente sin perder la perspectiva, sino en gratitud a Dios por cumplir ese plan redentor, humillándole a su Hijo Jesucristo a la condición de hombre. Así que ya estamos aquí un poquito con el ambiente navideño. Y por otro lado, recordarle un par de anuncios que son pertinentes. Bueno, el uno, la canastita de amor está ahí a la espera de nuestra colaboración para que podamos a su vez seguir apoyando a las familias de la iglesia, que fielmente lo hacemos cada 15 días, infaltables, ¿sí? Desde que comenzó la pandemia se incrementó el número de familias a quienes llegamos y se incrementó inclusive la porción de la canasta de amor. Siempre va con un pollito, ¿sí? Y no hemos fallado desde que comenzó la pandemia, cada 15 días infaltablemente. Así que sigamos apoyando para poder seguir siendo de bendición. Y recordarles nada más que la próxima semana, a propósito del Mundial y de que juega nuestra selección, etcétera, etcétera, tendremos por la mañana solo los dos primeros cultos, el de las 7:30 y el de las 9:15. Pero el tercer culto lo tendremos en la tarde a las 5:30 de la tarde, ¿sí? Entonces, sí hay tres cultos, solo que el tercer culto no va a ser a las 11 de la mañana, sino que va a ser a las 5:30 de la tarde, para que acomode sus horarios. Bueno, entrando en el tema que nos ocupa, déjeme decirle que he orado mucho en relación a este tema. Este tema que no es uno de mi predilección, no es algo que a mí me guste predicarlo, pero Dios ha venido inquietando de mucho tiempo acá, y creo que en los últimos tiempos mucho más. Y si Dios me inquieta, pues yo simplemente tengo que obedecerle. ¿Por qué? Porque está alrededor de un personaje que es preferible no sea nombrado. No obstante, la palabra de Dios lo menciona, Jesucristo lo menciona, y por lo tanto quiero compartir lo que Dios me habló, me dijo para compartir en esta mañana a la congregación. Allá en el Evangelio de Lucas capítulo 22, se menciona a este personaje dos veces expresamente y una vez tácitamente, ¿sí? Les repito, en el capítulo 22 de Lucas se menciona a este personaje dos veces expresamente y una vez tácitamente o sobreentendida, ¿sí? Para lo cual le voy a dar lectura primeramente del versículo 1 al versículo 3, luego saltaremos a unos versículos más adelante y volveremos a un versículo anterior. Lucas capítulo 22, versículos del 1 al 3, inicialmente. ¿Tenemos todos amén? Cada vez que leamos la palabra de Dios, por favor, siempre con la debida atención y con la reverencia que merita su bendita palabra. Lucas capítulo 22, versículos del 1 al 3. Dice así: Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. ¿Sí? Vamos por favor al versículo 31 y vamos a leer hasta el versículo 34. Lucas capítulo 22, versículos del 31 al 34. Dice así: Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos.
Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Bueno, ahí vemos las 2 menciones expresas que se hace de este personaje, de Satanás, ¿sí? Por un lado, dice la palabra de Dios que había entrado en la persona de Judas para hacer todo lo que hizo. Ya vamos a desglosar un poco ese aspecto. Y luego le vemos al mismo Señor Jesucristo diciéndole a uno de sus colaboradores más cercanos, más afines, como era Pedro, diciéndole: Pedro, te comento que me han pedido la autorización para que Satanás te zarandee, ¿sí? Por alguna razón que ya la vamos a ver más adelante, ¿sí? Y digo, estas son las 2 menciones expresas que encontramos en el capítulo 22 de Lucas. Pero hay una manifestación de él, ¿sí?, tácita, que también está en el Evangelio de Lucas, y le pido por favor que vea en el mismo capítulo 22, en el versículo 24. En el mismo capítulo 22, versículo 24, dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Quiénes eran ellos? Los discípulos, ¿sí? El contexto general de esta porción del capítulo 22, que se repite en todos los evangelios, ¿sí?, son los últimos momentos en los que habría de cumplirse el plan redentor de Jesucristo, ¿sí?, el plan redentor de Dios a través de su Hijo Jesucristo, que es Dios, ¿sí? La Biblia es muy clara, tanto porque expresamente lo manifiesta así en el libro de Romanos, cuanto porque el contexto de toda la Escritura así lo confirma, que la paga del pecado es muerte, ¿sí? Es decir, todos nosotros, por haber pecado, teníamos una condenación eterna, que es la muerte espiritual. Todos, absolutamente todos. Dicho de otro modo, por haber pecado nosotros estábamos destinados al infierno eternamente. Pero Dios, en su infinito amor incomprensible, envió a su Hijo Jesucristo para que se pague el precio del pecado. ¿Cuál es el precio del pecado? La muerte. Entonces Jesucristo vino, se humilló a la condición de hombre para cumplir un plan redentor, volviéndose siervo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, cuando Jesucristo muere en la cruz, lo que hace Él es pagar el precio de nuestro pecado, para darnos a su vez opción de que nosotros no vivamos eternamente en el infierno, sino que eternamente estemos en la presencia de Dios, que fue la idea original de Dios. O sea, nunca Dios creó al hombre, ¿sí?, al ser humano, a la humanidad, con el propósito de despojarlo de su presencia. No, nunca fue ese el propósito. El pecado del hombre es el que le sacó de su presencia, ¿no es cierto? Entonces Dios nos está dando otra oportunidad. ¿A través de qué? Del sacrificio de su Hijo Jesucristo, por cuanto Él pagó el precio del pecado, que es la muerte. Y Él murió, pero no solo que pagó el precio del pecado, sino que le venció a la muerte, porque resucitó al tercer día, ¿no es cierto?, ridiculizando al diablo y a todas sus huestes. Bueno, entonces el capítulo 22, digo, se repite en todos los evangelios y se relata este tiempo de culminación del plan redentor. Desde que Jesucristo les dice: vamos a tener una cena de la Pascua, que era algo que año a año se venía haciendo, pero ya vemos ahí en el versículo 3 que efectivamente nos muestra algo, ¿no? Dice que Judas, que era uno de los 12 discípulos, ya había entrado Satanás en él. ¿Entró Satanás en él? ¿Por qué entró en él? Vea, ¿por qué entra el diablo en muchas personas? Porque le permiten. Porque le permiten. ¿Cómo le permiten? De 2 maneras, ¿sí? Con actos que le invitan a que él venga a tener dominio sobre las vidas, ¿sí?, con actitudes, con estilos de vida. Y Satanás no necesita mucho espacio para entrar. Basta que avisore, basta que mire, ¿sí?, algún indicio por ahí de tener nosotros actitudes contrarias a la voluntad de Dios, y que de pronto somos reiterados en esas actitudes contrarias a la voluntad de Dios. Va Satanás y por el espacio que tenga, tumba la puerta y entra en la vida de las personas. Él es así, ¿sí? Él no necesita una invitación, ni mucho menos, ¿sí? La otra manera
en la que Él entra en las personas es cuando le invocan, ¿sí? Ya, esa invocación me refiero a que es una manifestación verbal y de deseo del corazón de que efectivamente venga. Entonces ahí estamos hablando ya de satanistas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la parte que yo quiero mostrar o comenzar mostrando es esta, ¿sí? De que nosotros inclusive podemos decir que creemos en Dios, que nosotros asistimos a la iglesia, etcétera, etcétera, cosas que aparentemente nos permitirían mirarnos a nosotros mismos y que otras personas aprecien que estamos del lado de Dios, ¿sí? Pero nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestros pensamientos, inclusive, como ya va a ver, nos muestran lo contrario y el diablo puede meterse, ¿no? Entonces ahí dice, había entrado en él. Judas nunca le invocó a Satanás, nunca dijo yo quiero ser tu siervo, no, de tal manera que él no era un satanista, era un seguidor de Jesucristo, inclusive considerado discípulo, pero había entrado en él. ¿Qué diferencia con nuestro Señor Jesucristo, no? Que es todo un caballero, es Dios precioso. Dice allá en Apocalipsis 3:20, no, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si abres, entraré a ti, permaneceré en ti y cenaré contigo. Qué caballerosidad, ¿no? Jesucristo no es que se mete a patadas, no es que Señor ven, toma mi vida, no, no. Dios dice, ve, yo golpeo la puerta, dicho de otro modo, yo te inquieto. Si tú quieres, abre tu corazón, sé honesto, sé sincero, comprométete en vivir como yo quiero guiarte y vas a ver cómo permanezco en ti, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia del accionar del enemigo con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué Judas termina permitiendo que el diablo entre en él? Es decir, lo que se conocería como endemoniamiento, ¿sí? O sea, el demonio mismo, o uno o más, a veces huestes, entran en una persona. ¿Por qué? Porque él, a pesar de seguirle a Cristo Jesús, a pesar de estar físicamente cercano, espiritualmente no estaba cercano. Tan cierto es esto que él había sido ya tentado antes, ¿sí? Y él había caído en la tentación. Jesucristo le nombra a Judas, por darle una responsabilidad, le nombra el tesorero del equipo de trabajo de Jesucristo con sus apóstoles, ¿sí? Le nombra el tesorero. Él es el que tenía la bolsa, dice la palabra de Dios. Se refiere a la bolsa con el dinero que ellos tenían. Y Jesucristo, oiga esto, Jesucristo sabía que él, a propósito de que tenía el dinero, él se favorecía de ese dinero, sacaba para lo que él quería. No sabemos si era mucho, no sabemos si era poco. Yo me imagino que era poco porque tampoco es que tenían mucho, ¿sí? Pero sacaba, se favorecía. De tal manera que él comienza a mostrar indicios de que a él le gustaba el dinero y mucho mejor si es que este era fácil. Entonces le gustaba el dinero y le gustaba el dinero fácil. ¿Dónde corroboramos esto? Bueno, pues hay un pasaje en la palabra de Dios en el que dice que Jesús estaba un día en una casa y una mujer sacó un perfume carísimo. Dice que era un frasco de alabastro de perfume muy caro, un equivalente a 10 meses de sueldo. Pensemos, hoy, para tener una idea, pensemos que eran 10 meses del sueldo del salario mínimo vital general del trabajador, ¿no es cierto? Eso quiere decir $425 en nuestro país, multiplicado por 10 meses significa $4,250. Ese era el costo mínimo, de ese perfume, ¿sí? Entonces en realidad era un perfume extremadamente costoso, ¿sí? Y esta mujer toma ese perfume aprovechando de que Jesús estaba en la casa donde ella estaba y le unge a Jesús, derrama desde la cabellera, le derrama el perfume, ¿no? Y el único que critica es Judas. Y él dice, pero ¿cómo se hace este desperdicio? Este despilfarro es impresionante, ¿sí? Cuando ese perfume pudo haber sido vendido y su dinero darlo a los pobres. Él no tenía la más mínima intención de dar a los pobres, de ayudar. Jamás los pobres le interesaron. A él lo que le interesaba era que mientras más dinero entre en la bolsa, él tenía acceso
a favorecerse indebidamente más de ese dinero, y mientras más dinero haya, más disimulado quedaba su robo, su perjuicio, ¿no es cierto? Entonces a él nunca le interesó los pobres, ni muy solidario, nada que ver eso, ¿no es cierto? ¿Y por qué digo esto yo? Porque la Biblia lo dice, ¿sí? Que él no le interesaba a los pobres, sino que le interesaba tener dinero en la bolsa para poder sustraerlo, ¿sí? ¿Qué nos muestra esto? Esto nos muestra que él tenía un área frágil en su vida. Y el área frágil de su vida era el dinero y el dinero fácil. Tenía mucho apego por el dinero, y más aún si es que el dinero podía ser obtenido fácilmente, ¿sí? También se le menciona, y ya vamos a relacionarlo, también se menciona que Jesús le dice a Pedro en plena cena pascual, cuando se conocía que le perseguían a Jesucristo para matarle. Y qué utópico, ¿no? ¿Quién le perseguía a Jesucristo buscándole un pretexto para sentenciarle a muerte? Eran los líderes religiosos de la época. Si no eran los romanos, no era Herodes, que se sentía confrontado entre su vida pecaminosa y las enseñanzas de Jesucristo. No, ellos no le buscaban para matarle. Quien le buscaba para matarle fueron los judíos, los suyos, en las distintas religiones, sean fariseos, saduceos, etcétera, etcétera. Pero los líderes espirituales, entre comillas, son los que le buscaban para matarle a Jesucristo, ¿sí? Y Jesucristo advierte esto en la cena, que se conoce como la última cena. Les dice a sus discípulos: esto va a suceder, pero esto va a suceder porque así tiene que cumplirse, porque así está escrito, porque es parte del plan de redención de mi Padre para la humanidad, ¿sí? Y en ese momento le dice a Pedro, que su propio nombre era Simón, ¿sí? Pedro era un sobrenombre que le habían puesto, no Jesucristo, en Mateo capítulo 16, no. Desde antes ya le decían Pedro a él. ¿Por qué? Por el carácter, ese carácter que tenía Pedro, ¿no? Que le llevaba a ser impulsivo inclusive. Entonces le dice: Simón, Simón, tú me vas a negar, ¿sí? Y él reacciona, dice: ¿cómo vas a decir, Señor? Si es que es necesario, yo voy contigo hasta la muerte, ¿sí? ¿Quién era Pedro? Pedro era un discípulo que le amaba por sobre todo a Jesús, le amaba apasionadamente a Jesús. Estaba dispuesto al todo por el todo, pero era precipitado con sus palabras. Él era precipitado, ¿no es cierto? Entonces, aquí vemos una vez más la precipitación. Anteriormente también se nota que él era precipitado. ¿Por qué? Porque cuando Jesús, por ejemplo, decide lavarles los pies a sus discípulos para dejarles una enseñanza de humildad, ¿sí? Él dice: no, a mí no me laves, ¿sí? Jesús le dice: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Entonces lávame todo. Entonces, arrebatadito, ¿no? Precipitadito. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios respecto de las precipitaciones que nosotros tenemos con nuestras palabras? ¿Sí? Dice que nosotros debemos tener mucho cuidado, porque por nuestras palabras nos condenaremos o por nuestras palabras nos justificaremos, ¿sí? ¿Sabe cuáles son las palabras que se justifican? Las que nunca se pronunciaron, ¿sí? O sea, no es que yo voy a encontrar justificativos y me voy a inventar cosas para justificar, no se refiere a eso. Dice: por nuestras palabras nos condenaremos, es decir, si Pedro le dice a Jesús: Señor, si es necesario yo voy contigo hasta la muerte, ¿sí? ¿Qué tenía que hacer él? Ir con Jesús hasta la muerte. Más aún cuando él fue identificado, mientras él estaba en el patio afuera del lugar de juzgamiento, del pretorio, y le dicen: tú eres uno de ellos. Él tenía que decir: sí, y si le van a matar a mi Señor, mátenme a mí también. ¿Por qué? Porque él dijo pues con sus palabras: Señor, si es que es necesario yo voy contigo hasta la muerte, ¿no es cierto? Pero fue precipitado, era precipitado, loco, instintivo, ¿sí? Se dejaba llevar de las emociones. Y una vez más menciona a Jesucristo a Satanás, dice: porque Satanás me ha pedido para zarandearte. Aquí Satanás no entra en la vida de Pedro, porque Pedro no tuvo ningún acto que le invite, que le abra la puerta. Simplemente el impulso de Pedro, ¿sí?, vino de parte del enemigo. Pero hay otro aspecto que yo quiero hacerle notar también del trabajo de este enemigo, ¿sí? En el versículo 24 que lo leímos, dice que hubo entre ellos una discusión entre los discípulos
de quién sería el mayor. Yo no sé si usted ha meditado un poquito en este sentido, ¿no? Hubo una discusión entre ellos de quién sería el mayor. Primero, ¿qué estaban viviendo en ese momento todos? Estaban viviendo un momento de angustia. ¿Por qué? Porque se acercaba la hora en que su Señor iba a ser arrestado injustamente, enjuiciado injustamente y sacrificado injustamente. Y se ponen a hablar de quién va a ser el mayor. Oiga, como que la conversación o el tema no era precisamente propicio, ¿no? Como que el tema no era el que venía al momento. Era un tema que terminaba siendo impertinente inclusive. Pero si está en juego la vida de nuestro Señor Jesucristo, y acá entre nosotros discutiendo banalidades, ¿quién va a ser el mayor en el reino? Por favor, ¿no? ¿Por qué hacen ellos? ¿Por qué distraen la atención de lo importante? Porque el enemigo había mandado dardos de fuego, o sea, pensamientos, precisamente para distraerles, precisamente para entorpecer la situación, precisamente para impulsarles a ocuparse en lo que no corresponde, en lo que no conviene, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir como corolario de esta primera parte? Lo que podemos decir es que existe un enemigo intangible, ¿sí? ¿Cómo se llama esta prédica? Un enemigo intangible, así se llama la prédica. Este enemigo intangible pretende meterse en la vida de las personas, pretende meterse. Y entró Satanás en Judas llamado Iscariote, pretende meterse. Cuando no logra meterse, está acechando constantemente, mandando pensamientos, lo que la palabra de Dios en el libro de Efesios lo llama dardos de fuego, ¿sí? Entonces está mandando pensamientos, inquietando. Satanás no es omnisciente, porque la omnisciencia, o sea, la capacidad de saber lo que uno piensa, es un atributo divino, de tal manera que él no tiene esa capacidad, pero es pilas. ¿Qué hace Satanás? Manda un pensamiento y está mirando la reacción que tengamos, ¿no es cierto? Entonces nos manda un pensamiento de cualquier índole, obviamente un pensamiento que pretende sacar lo malo de nuestras vidas, y ve nosotros, si es que reaccionamos favorablemente a ese pensamiento, Satanás dice, estoy hecho. Yo puedo hacer con él y revolcarle las veces que sea necesario, con él o con ella, ¿sí? Y si me da chance, yo me meto, ¿sí? Entonces Satanás inquieta en primera instancia, pero su propósito es poseer a las personas. ¿Por qué entonces va a poder cumplir su propósito? ¿Cuál es el propósito? La Biblia dice allá en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, la primera parte, dice, el ladrón no vino sino a hurtar, matar y destruir. ¿Ya? Ese es el propósito del enemigo: hurtar, matar y destruir. Y la Biblia lo llama de distintas maneras, ¿no? Por ejemplo, Jesús le llamó ladrón, le llama Satanás, le llama diablo. ¿Sabe cómo también le llamó Jesucristo a Satanás? Le llamó príncipe de este mundo, es decir, alguien que tiene potestad en este mundo para ejercer su dominio. Príncipe de este mundo, Jesucristo lo llamó así, ¿sí? Pedro le llama, por ejemplo, adversario, enemigo, ¿sí? Pablo es mucho más explícito al respecto, inclusive. No es este el mejor tema, no es este el tema que más me gusta predicar, definitivamente no, pero le digo, de mucho tiempo acá me ha venido inquietando, hemos venido orando con mi esposa, y yo también por mi lado, al ver el resultado del trabajo del enemigo, ¿sí? Entonces, guerra avisada no mata gente. Lo que yo estoy haciendo ahorita al predicarle la palabra de Dios es advertir el trabajo del enemigo para que nosotros nos manejemos con el cuidado que debe ser la vida de un cristiano, ¿sí? Entonces le digo, esto ha venido inquietando mucho mi vida, mi corazón, y hasta que, bueno, le dije, Señor, si que tú quieres, yo predico, no es el tema de mi predilección, pero ahí vamos, ¿sí? Le digo, porque hemos visto el resultado, ¿no es cierto? Vea, el resultado de los pensamientos que manda el enemigo. Hubo discusión entre ellos por algo que no venía al caso, sí, por algo que no ameritaba, para distraer la real importancia del momento, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué escoge Satanás a Judas Iscariote para semejante propósito, que era entregarle a Jesucristo? Porque a cambio de entregarle,
le iban a dar un dinero. Entonces, ¿qué hace Satanás? Satanás dice, si yo me he dado cuenta por el currículum de vida de Judas Iscariote, me he dado cuenta que a él le gusta el dinero, y más aún si este es fácil, entonces mi propósito lo voy a hacer proponiéndole dinero. Se quejó del dinero, entre comillas, desperdiciado en la unción de Cristo Jesús con ese perfume tan caro. Entonces fueron y le propusieron dinero, porque sabían que esa era el área más frágil de Judas, el dinero. Entonces van y le dicen, mira, entréganos aquel que anda contigo y a cambio te damos dinero. Y como a él le gustaba el dinero, dice, hecho. Y recordaba ayer que estaba dando, el viernes que estaba dando una revisada al tema, recordaba algo que lo supe tiempo antes y se me había olvidado, que el valor por el que él entrega a su Señor, a nuestro Señor Jesucristo, que fueron de 30 piezas de plata, oiga, ese valor, dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 32, dice que ese valor era el valor que se pagaba por un esclavo. Por un esclavo. O sea, ni siquiera supo valorar a quien estaba entregando. Y acepte el precio que se pagaba por un esclavo más. 30 piezas de plata. Usted puede revisar en Éxodo capítulo 32. Ahí dice, y pagarás por un siervo 30 piezas de plata. Imagínese, ¿no? Entonces, a Judas le cogieron por el lado de su fragilidad. Ya vamos a ver cómo nos explica claramente la palabra de Dios esto. A Pedro le cogieron por su lado frágil, por su debilidad. ¿Cuál era esta? El carácter, el ser impulsivo, ¿no? Entonces, como él era impulsivo y no aprendía la situación, entonces Jesús le dice, ¿sabes qué? Yo he tratado de moldear tu carácter. Yo te he dado ejemplo de cómo tiene que ser tu comportamiento, pero no entiendes. Entonces yo voy a hacer una cosa. Como no quieres aprender por amor, pues vas a aprender por dolor. De tal manera que Satanás me ha pedido para zarandearte y yo le he concedido. Pastor, ¿eso quiere decir que Satanás actúa a las órdenes de Dios? No, no actúa bajo las órdenes de Dios porque no tienen nada que ver el uno con el otro. ¿Sí? Lo que sí podemos decir es que Dios puede permitir que Satanás trabaje de tal o cual manera, inclusive poniéndole límites, para obrar en aquellas áreas de nuestra vida que Dios, con amor y con instrucción, no es que Él no ha podido hacerlo, sino que nosotros no lo hemos permitido. ¿Sí? Y dijo, yo quiero trabajar en tu carácter. Como veo que tu carácter no cambia, entonces le voy a permitir a Satanás que trabaje de tal manera para ver si por ese lado cambias. Y por eso es que Pedro fue tentado a negarle a su Señor, a quien tanto amaba, porque nadie puede decir que Pedro no le amaba a Jesucristo, o sea, por favor. Pero aún amándole como le amaba, comprometido como estaba, ¿sí? Jesús permitió que él fuera expuesto a esta prueba, que lo único que hacía era estaba probando las precipitaciones de su palabra. Tan cierto es esto que en la porción que acabamos de leer, del 31 al 34 de Lucas 22, dice, Satanás me ha pedido para zarandearte, le dice Jesús a Pedro, dice, pero tranquilo, yo voy a estar orando por ti. Es decir, yo le he puesto límites al enemigo y quiero que salgas bien. Y Jesús sabía que iba a salir bien. ¿Por qué Jesús sabía que iba a salir bien? Porque Jesús le podía detener a Satanás en el punto que tiene que detenerle. Solo dejarle que obre en esa área en vista de que no aprendió por amor, pues tenía que aprender por dolor. Y claro, le dice Jesús, tan cierto estaba de que él iba a salir de esa situación, porque le dice, y vuelto, anda ahí y consuela y sustenta y guíales a tus hermanos. Jesús ya sabía, Él sabe todo, Él es perfecto. Amén. Bueno, este enemigo intangible, porque no lo vemos, pero vemos sus resultados, vemos su obrar. Este enemigo intangible que inquieta y que su propósito es
su propósito es hurtar, matar y destruir, tiene algunas metodologías. Yo quiero hablarles solo de una en esta ocasión y espero que no sea necesario hablar más adelante de otras, pero si Dios así lo dispone, pues así lo haremos. Tiene, digo, sus metodologías para cumplir este propósito de hurtar, matar y destruir. Una de esas es la tentación. La tentación, es decir, nos pone ahí el pie, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué nos tienta? Porque nosotros somos personas emocionales, ¿sí? Y muchas veces las emociones determinan nuestras decisiones. No el pensamiento, no el raciocinio, no el análisis, sino las emociones. Y más aún cuando estas emociones son repentinas, ¿no es cierto? Entonces, la mejor metodología que encontró el enemigo para hacernos tropezar, para distraernos del plan de Dios, para tratar de tomar posesión de nuestras vidas, es la tentación, ¿sí? La tentación en sí no es mala, ¿sí? El problema es cuando damos lugar a la tentación, cuando le permitimos que la tentación surta el efecto deseado. Pero mire cómo la palabra de Dios nos habla, nos muestra y nos advierte para que nosotros caminemos seguros, ¿no? Que tanta necesidad nos hace falta, y le digo, ha sido una inquietud de meses acá, de ver cómo el enemigo ha venido trabajando en el pueblo de Dios, y cumpliendo su propósito destructor, ¿sí? En el libro de Santiago, capítulo 1, en el libro de Santiago, unas páginas adelante, capítulo 1, del versículo 13 al versículo 15, dice así. Santiago, capítulo 1, versículos del 13 al 15, siempre que leemos la palabra de Dios, con atención y con reverencia. Dice así, Santiago, capítulo 1, versículos del 13 al 15. Hago yo la lectura y usted me sigue, por favor, con atención y con reverencia. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Santiago 1:13 estamos. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Sí? Clarito está ahí. ¿Sí? Le digo que uno de los métodos que utiliza el enemigo para cumplir su propósito, que es hurtar, matar y destruir, es la tentación, ¿sí? Pero aquí nos aclara, ¿sí?, que la tentación no viene de parte de Dios, ni tampoco es fruto de la casualidad. Yo estaba caminando tranquilamente y ¡pum!, la tentación. Tampoco es así, ¿no es cierto? Porque hay personas que dicen, yo ni cuenta me di. Mentira. Hoy vamos a descubrir que la gente miente. Y tampoco le vamos a dar todo el mérito al enemigo, ¿no? O sea, el diablo se encarga de todo. No, el diablo sabe cuál es su trabajo y lo hace constantemente, porque si alguien hay diligente en cumplir su trabajo, ese es el diablo. No en vano dice la palabra de Dios que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz, y ya vamos a hablar algo al respecto también. Bueno, aquí nos dice claramente, ¿sí?, que cuando nosotros somos tentados, no digamos que somos tentados de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, pues Él no está para ponernos el pie, para inducirnos a que hagamos el mal. O sea, es absurdo, eso es totalmente contraproducente, ¿sí? Más bien dice que cuando nosotros somos tentados, y aquí se descubren las mentiras, ¿sí?, que cuando nosotros somos tentados de nuestra propia concupiscencia, porque esta concupiscencia es la que nos atrae, ¿sí?, la que nos llama. ¿Qué es la concupiscencia? La concupiscencia no es sino, encontré el concepto más pequeñito y más perfecto para entender la concupiscencia. La concupiscencia es el apetito desordenado o el mal deseo. Esa es la concupiscencia, el apetito desordenado. Entonces dice que nosotros somos tentados en nuestras áreas más débiles. ¿Por qué? Porque es el área en el que tenemos un apetito desordenado. Entonces, ¿por qué caigo en adulterio, pastor? ¿Por qué caigo en fornicación? Sí, porque ese es el área de tu vida que está desordenada, porque ese es el área de tu vida que le estás alimentando, porque ese es el área de tu vida que está copando tus pensamientos. ¿Por qué la gente cae en corrupción? Sí, porque está pensando en eso.
¿Cómo llegar a tener dinero? ¿Cómo fácil? ¿Cómo que no se distraiga? ¿Por qué estoy compitiendo económicamente? Que si el otro tiene, yo quiero tener más. Entonces, si le presto mucha atención a eso, eso genera en mí un apetito, un pensamiento, un deseo desordenado. Y ahí mete mano el enemigo, en el deseo desordenado, ¿sí? Si yo quiero llegar a subir en mi posición, quiero escalar en una posición laboral, ¿sí? Pero eso se vuelve un deseo desordenado, ¿no es cierto? Digo, si se muriera el jefe, si renuncia el no sé cuánto, si se jubila el no sé cómo, sí, yo puedo subir y escalar, pero también puede haber otra persona que esté con las mismas intenciones y que a lo mejor tenga una mayor opción. Entonces, si estoy elucubrando tanto, estoy teniendo un apetito desordenado, que es muy diferente, ¿sí?, al propósito de Dios, que quiere darnos vida y vida en abundancia. Entonces Dios quiere que nosotros seamos cabeza y no cola. Claro que quiere que seamos cabeza y no cola. Eso lo dice Deuteronomio capítulo 28. ¿Sí? Entonces, si es la voluntad de esa, lo que está mal es que yo esté todo el tiempo pensando en eso, todo el tiempo en aquello, todo el tiempo por aquí, porque en esa área voy a caer, en donde la propia concupiscencia me seduce, me invita, me mantiene pensando, está ahí, insistente, y mis pensamientos, mis acciones, mis actitudes me llevan a demostrar que así es. Entonces, ¿queremos ser prósperos? Sí, queremos ser prósperos. ¿Es la voluntad de Dios que seamos prósperos? Claro que es la voluntad de que seamos prósperos. Pero una cosa es que querramos ser prósperos y que tratemos de lograrlo con esfuerzo, con dedicación y bajo los preceptos de Dios. Pero otra es que yo quiera ser avaro, que quiera acumular bienes para mí. Imagínense a dónde se van a ir. Por eso la Biblia habla mucho de los ricos, ¿no? ¿Sí? Esta gente que se ha dedicado a hacer plata y plata y plata y plata, que muchos de ellos ni siquiera la disfrutan, otros sí la disfrutan y la despilfarran. Pero la pregunta es, ¿para qué acumular tanta riqueza que ni en 100 años de vida te la vas a gastar? ¿Para qué? ¿Sí se ha puesto a pensar usted eso? En vez de pensar y decir, qué bestia, yo quisiera tener esa plata. Cuando alguna vez me preguntaron a mí, siendo cristiano obviamente, porque antes de tener a Cristo uno tiene todo desordenado, me preguntaron, me dijeron, ¿quisieras tener tú la cantidad de dinero que tiene tal persona? Le digo, no. Si no quisieras, no. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, necesito 10 vidas para gastarme esa plata, yo y mis generaciones. ¿Para qué? ¿No es cierto? Entonces, hay un apetito desordenado que es el que ha llevado a mucha gente, a muchísima gente, por no decirlo todos, para quedar nosotros a salvo, a la corrupción. Usted ve que hay corrupción en todo, ¿no? En todo hay corrupción. Como también puede darse cuenta, y el diablo es, siendo el príncipe de este mundo, ¿sí?, es el que viene trabajando esto desde mucho tiempo antes y está logrando mucho, ¿no? Por ejemplo, con todo lo que es inmoralidad, principalmente sexual. Todo lo que es inmoralidad sexual, esa es obra del diablo. Entonces, claro, el diablo lo que hace, dice, no te manejes dentro de los términos de Dios, que es un hombre, una mujer, los dos unidos, ¿sí?, y en el ámbito de la intimidad, que es un acto sublime. Entonces, en el ámbito de la intimidad, los dos unidos dentro de lo permitido por Dios, ¿sí?, no cayendo en desmanes, ni mucho menos, ¿sí? Pero viene el diablo y dice, no, si también puedes tener deleite, ocupando otras partes de tu cuerpo para buscar satisfacción. Cuando Dios, que es perfecto y que nos creó, nos dijo que nosotros fuimos creados de tal manera que en el área de la intimidad tengamos órganos que se conocen como reproductores, que son los que tienen que unirse, y esa es la plenitud que Dios nos da en satisfacción de nuestra intimidad, punto. Pero el diablo dice, no, también puedes ocupar otros miembros, también puedes hacer uso de otras cosas. Y claro, entonces uno traspasa los límites de Dios y el enemigo dice, puedo hacer lo que quiera. Puedo hacer lo que quiera. Ya traspasaste los límites que tu Dios te puso, entonces ahora te voy a decir que no solo puedes tener complacencia usando otro tipo de órganos de tu cuerpo, sino que también puedes disfrutarlo de manera homosexual, hombre con hombre, mujer con mujer. Y si luego quieren inventarse otros tipos de géneros, perfecto.
Y aquello que fue una inquietud de Satanás, que encontró cabida en muchas personas que en sus desórdenes de los deseos, ¿sí? Dieron cabida. Entonces, ¿qué pasó con eso? Que eso se proliferó y otros comenzaron a inquietarse. Y esa inquietud de la inmoralidad sexual, ¿sí? No solo llegó a ser una inquietud, sino que pasó a ser una costumbre. Y esa costumbre hoy la han plasmado en un derecho, y los que creemos en Cristo Jesús y debemos manejarnos en santidad, estamos siendo obligados a respetar ese tipo de cosas. ¿Quién lo hizo? El príncipe de este mundo. ¿Sí ve cómo está trabajando? Entonces, en nosotros a lo mejor, digo a lo mejor, porque con tristeza he escuchado de personas cristianas que, por ejemplo, están de acuerdo con el matrimonio homosexual y dicen ser cristianas, por favor. Y están de acuerdo con la unión de dos personas, o sea, no se casan, pero si quieren vivir juntos. Eso se llama fornicación. Porque si no hay firmado un papel, no es que yo no creo en el matrimonio, si no hay un papel firmado, no hay compromiso. Y si no hay compromiso, no está bien visto delante de Dios. Y los matrimonios que tenemos firmado y que tenemos fotos de los matrimonios, ¿sí? Si no nos manejamos en fidelidad, el diablo se nos ha metido. Y cuando la infidelidad, que es un pecado, o sea, proviene del diablo, se mete en la casa, no destruye solo al infiel o a la infiel, destruye a la pareja, a la familia, a los hijos y aún a las generaciones, a las terceras y cuartas generaciones de los que me aborrecen, dice Éxodo capítulo 20. Entonces el accionar del diablo es el accionar del diablo. Entonces no vengamos a decir, pastor, no nos cuente de cucos, porque si fuera cuco, Jesucristo no lo hubiera mencionado, si era un cuco más. Si fuera una simple ilusión o el pastor ha sido miedoso y por eso nos cuenta, si fuera así, Jesucristo no lo habría mencionado. La Biblia no habría destacado tan claro como, por ejemplo, en Efesios capítulo 6, del versículo 10 en adelante, que Pablo, digo, es mucho más descriptivo en este sentido, cuando él dice, sí, Efesios 6, versículo 10 en adelante dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué dice eso? Esa es una advertencia para lo que viene a continuación. Dice, para que podáis enfrentar el día malo, ¿sí? Y nos sugiere que nosotros nos vistamos con toda la armadura de Dios, que es un testimonio de vida. Y la primera cosa que describe dentro de la armadura de Dios es el yelmo de la salvación. Dice, para que cuides tu mente, para que guardes tu mente, para que no dejes que la concupiscencia dé cabida y seas seducido por el pecado que te va a destruir. Y luego habla del resto de la armadura de Dios. Y digo, es tan descriptivo en cuanto a las tinieblas que él habla de un reino de tinieblas. Ahí, capítulo 6, versículo 12. Tanto habla de un reino de tinieblas que dice que son principados, potestades, huestes espirituales de maldad, gobernadores de las tinieblas. Entonces, no es que es un invento ni una pequeña fábula, no, Señor. Es un enemigo clarito, intangible, pero enemigo. Y el más peligroso. Bueno, perdón, hay otro que es más peligroso. Porque dice que 3 son los enemigos del cristiano. ¿Sí sabía usted eso? 3 son los enemigos del cristiano. El uno es el mundo, que nos llama la atención, que nos atrae. Yo quiero manejarme como se manejan los otros, pero yo no soy de este mundo. Mi ciudadanía está en el cielo, yo soy de Cristo. Ellos son de las tinieblas, yo soy de luz, pero me atrae. Es un enemigo que me atrae, el mundo. Yo quisiera tal como el mundo. Si en el mundo se maneja de esa manera, yo también quisiera. Es un enemigo. El otro enemigo es este personaje, ¿sí? Pero hay uno peor que este. No vamos a hablar de él ahora, solo le menciono. ¿Sabe quién es el otro personaje peligrosísimo? Nosotros, nuestro propio yo. Porque donde yo decido, se acabó la vida. Donde yo decido dejar de ser cristiano, o donde yo decido aflojarme en mi relación con Dios, o donde yo decido darme una canita al aire, o donde yo decido un poquito, ¿sí? Viene el enemigo, tumba la puerta, se mete, toma posesión y acaba y arrasa con todo. Que Dios tenga misericordia de nosotros, ¿no? Entonces sí sería bueno que nosotros, por ejemplo, seamos sensatos
Y con esto concluyo, seamos sensatos en mirar cuál es el área frágil de nuestras vidas, ¿sí? Es decir, la concupiscencia, en donde está aparentemente dormido, aparentemente apagado, ese deseo desordenado, ese apetito desordenado. Porque aquí yo le quiero decir algo que es la parte crítica, ¿no? En realidad es terrible. Que cuando uno está dando lugar a un deseo desordenado, uno no se da cuenta. A veces se dan cuenta otras personas, porque hay alguna cercanía, hay algún grado de afectividad, de algún modo algo pueden darse cuenta, pero nosotros no nos damos cuenta. ¿Sabe cuándo tristemente nos damos cuenta, ¿sí?, de que la concupiscencia que nos ha seducido y ha tomado parte en nuestras vidas? Cuando estamos destruidos. Ya cuando estamos destruidos, ahí nos damos cuenta. Entonces, hay que cuidar. ¿Dónde está nuestra concupiscencia? Es decir, ¿dónde está el apetito desordenado? Posiblemente en el enriquecimiento ilícito. ¿Dios quiere que seamos prósperos? Sí, quiere que seamos prósperos. Pero Dios conoce la medida de la prosperidad que podemos manejar sin que nos alejemos de Él. Punto. ¿Por qué quiero llegar a tener más de lo que Dios me quiere dar? Yo quiero todo lo que Dios me quiere dar, pero tampoco quiero menos de lo que Él tenga para mí. Pero el rato que yo supero eso, ¿no? O sea, yo quiero todo lo que Dios me quiere dar, pero yo quiero más, ¿sí? Es un deseo desordenado. Entonces, ¿en dónde está esa concupiscencia? En el enriquecimiento, en el sexo, que es muy común hoy en día, en el poder, en el querer sentirme más que el resto, en la falsa humildad, porque la falsa humildad es igual o más peligrosa que otro de los problemas, que es el orgullo. En el orgullo, vea, por ejemplo, usted no sabía que el diablo trabaja poderosamente con una persona orgullosa, con una persona que, por ejemplo, le cuesta mucho reconocer sus errores. Esa persona que cuando se ve acorralado dice, sí, pero ahí sale su orgullo. Esas personas que aun cuando llegan por cualquier situación a reconocer sus errores, les cuesta pedir perdón. Y que dicen, pero disculparás, ya olvidarás. No, perdón. ¿Quién le ha dicho a usted que eso es pedir perdón? Pedir perdón es humillarse, es tener una condición de reconocimiento pleno y total de lo que me corresponde y de lo que no me corresponde. Pero el orgullo es terrible. Y cuando uno se pone en esa posición de orgullo, no, es que el diablo está trabajando. ¿Sí? ¿Por qué cree que en el orgullo los discípulos estaban, Lucas 22-24, discutiendo de quién va a ser el mayor en el reino de los cielos? Había importancia, había trascendencia. ¿Era pertinente ese tema? No. ¿Qué era más importante? Lo que le estaba pasando a Cristo Jesús y lo que habría de suceder esa noche y al día siguiente. Eso era lo importante. Y discutiendo en esas cosas, ¿por qué? Por el orgullo. Porque yo quiero ser más que tú. Porque yo quiero estar en otra posición. Porque si tú tienes esto, yo quiero tener el doble. ¿Sí? Son pequeñas cosas que pueden acabar destruyendo nuestras vidas. Yo pregunto, digo, ¿somos nosotros hijos de Dios? Miembros de una iglesia, asistimos a la iglesia. ¿Por qué se destruyen los matrimonios de los hogares cristianos? ¿Por qué nuestros hijos no continúan siendo cristianos cuando van avanzando en edad y van tomando cierta independencia? ¿Por qué se apartan? ¿No será que el enemigo intangible está haciendo su trabajo? La respuesta es sí está haciendo su trabajo y él sabe hacerlo muy bien. ¿Por qué será que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz? Yo le dije que le iba a comentar esto y con esto concluyo, mientras nuestros hermanos se ubican acá atrás. Porque hoy pregunta el Carlitos, antes de darme paso, pregunta el Carlitos, dice, ¿alguna persona que nos haya visitado por primera vez? Y hubo una persona por este lado. En el culto anterior no hubo nadie con una asistencia similar. El enemigo hace su trabajo permanente, ¿sí? Y él habla lo que nosotros callamos. O mejor dicho, él habla cuando nosotros callamos. Porque yo no entiendo, esto sí me parece a mí terrible, ¿no?
Yo no entiendo cómo nosotros, teniendo la verdad del Evangelio, este libro maravilloso, hacedor de milagros de este libro, cómo teniendo la verdad del Evangelio, no le hablamos a nadie, no le decimos a nadie, no le invitamos a nadie a que venga a la iglesia. Pero los hijos del diablo, ellos sí, ¿no? Ellos andan diciendo, no te sujetes, no hagas esto. Si quieres unirte, únete nomás. Si quieres tener relaciones, solo cuidaraste, pero ten nomás relaciones. Bebe, toma, fuma, drógate, roba, miente. Él sí anda proliferando por todas partes. Y eso que él es el padre de la mentira, porque cuando habla mentira de suyo habla. Y nosotros teniendo la verdad callados. Usted sí sabe que también por eso nosotros vamos a tener que rendir cuentas a Dios. Porque teniendo todo para ser felices y llegar a otras personas con la luz de Cristo, no actuamos. Y si nosotros no actuamos, lo único que estamos haciendo es dejándole el camino libre y fácil al destructor, al que vino a hurtar, matar y destruir. Yo voy a hacer una oración, porque una principal arma para defendernos del enemigo es la oración, pero no es la única. Hay un escudo mucho mayor que se llama obediencia. Ese impide, el diablo puede saltar en chuzapata, pero si nosotros nos esforzamos por vivir en obediencia y en santidad, sí, vea, el diablo nos va a tener miedo a nosotros. No obstante, digo, yo quiero hacer una oración pidiendo una cobertura especial por nuestra iglesia, por nuestra congregación, por cada uno de los miembros que pertenecemos a esta iglesia y por nuestras familias y nuestras generaciones, para que Dios nos cubra, para que Dios nos proteja, para que el enemigo no eche mano en nuestras vidas cuando nosotros somos llamados a echar mano de la vida eterna. Así que le pido por favor que se ponga por unos pocos segundos más nada más sobre sus pies y se sume conmigo a este clamor, a este pedido a Dios. Papito del cielo, precioso Señor, yo te doy gracias porque en tu palabra tú dejaste plasmado todo lo que nosotros necesitamos saber para poder manejarnos de tal manera que podamos ser más que vencedores en Cristo Jesús. Tú no nos has llamado a ser derrotados, precioso Dios, a que el enemigo venga, destruya hogares, acabe economías, nos enferme, nos mantenga con estrés y tantas cosas que se dan hoy en día, Señor. Y que no hay diferencia entre nosotros como tu pueblo y los que no lo son. Parece que corremos la misma suerte, Señor. Y eso quiere decir que nosotros estamos mal, muy mal, mi Dios. Yo por eso te pido, con toda humildad, bendito Dios, que nos perdones, que perdones nuestros pecados, nuestras faltas, que perdones, mi Dios, nuestros pensamientos cuando debemos llevar nuestra mente cautiva en obediencia a Cristo Jesús. Que nuestro pensamiento 25 horas al día, 8 días a la semana, 40 días al mes, 500 días al año, Señor, nuestro pensamiento seas tú, precioso Dios. Pensar en tus cosas, en tus bondades, en tus mandamientos para estar llenos de ti de tal manera que el enemigo no tenga cabida en nosotros, mi Dios precioso. Por eso te pido, perdónanos nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras conversaciones, nuestro desperdicio de tiempo en las redes sociales, perdónanos, Señor. Y te pido que nos ayudes, que nos inquietes, que nos empujes un poquito, porque yo sé que tú eres caballero, a volvernos de todo corazón a ti, Señor, a buscar en tu palabra, a buscar de tu presencia en oración y hacer nuestro mejor esfuerzo por agradarte, por bendecirte, porque nuestra vida te saque una sonrisa, precioso Dios. Y a su vez te ruego, Papito del cielo, cubre, Señor, cada vida de esta congregación, cada familia, mi Dios, nuestras generaciones, cúbreles a mis hijos, a mis nietos, bendito Dios. Obviamente a mi esposa, a mí, Señor, guárdanos, que podamos vivir en unidad plena, que tú reines en nuestras relaciones, bendito Señor. Protege, no permitas que el enemigo siga destruyendo hogares, no permitas que el enemigo siga destruyendo vidas, mi Dios, de distintas maneras. Únenos una vez más en ti, Señor. Llévanos de la oreja si es que es necesario, pero únenos en ti, Señor. Si es que tenemos que ser tratados, mi Dios, y zarandeados, no importa, lo importante es que estemos encaminados en ti, precioso Dios. Cubre nuestra congregación, nuestro ministerio, el Centro de Adoración Cristiana, mi Dios precioso. Guárdanos de tantos males a los que estamos expuestos, Señor, de doctrinas falsas, de malos elementos, como dice tu palabra, Señor, de perros que se meten en la congregación. Ayúdanos, mi Dios, asiéntanos, perdónanos, cámbianos. Yo invoco la sangre de Cristo Jesús para que limpie nuestras vidas de pecado, de iniquidad. Y comencemos una vez más, Señor, una vida de amor, una vida de relación íntima contigo, precioso Dios. Yo te pido por mí,
por los míos y por la congregación que tú has puesto en mis manos, mi Señor precioso. Ven a reinar una vez más. Sé el Señor de nuestras vidas, el Dios precioso de nuestras vidas. Inquieta nuestro corazón para tenerlo rendido a ti, Señor, porque te pertenecemos. Tú pagaste un precio muy alto para comprarnos. No podemos alejarnos ni permitir que el que no pagó nada por nuestras vidas hoy quiere echar mano de nosotros, Señor. Repréndele, Señor, repréndele. En el nombre precioso de Cristo Jesús te oramos. Amén, amén y amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: Amén. Vengo a ti, Señor, necesito de tu amor, resplandece con tu luz mi corazón. Que tu gracia hoy me alcance una vez más, que tu presencia llene mi ser.